para predecir la respuesta a fluidos en pacientes en los cuales se le extrajo sangre en diferentes momentos. Fueron 6 momentos y en cada momento se extrajeron 5 mililitros de sangre. Entonces, se esperaron entre uno y otro momento aproximadamente 10 minutos y entonces volvieron a sacar 5 mililitros por kilo, otros 10 minutos, sacaron 5 mililitros por kilo y así sucesivamente. Cuando lograron colocar entonces este monitor para medir el PBI, lo que hicieron fue entonces 6 etapas diferentes para sacar 5 mililitros por kilo, o sea, sacaron 30 mililitros por kilo en total de cada uno de estos pacientes, que fueron perros con ventilación mecánica. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el perro estaba inmóvil, estaba anestesiado, que eso es una limitante que tiene este índice. El paciente debe de estar inmóvil o lo más quietecito posible. Una vez que se saca la sangre, entonces la sangre no se desecha, porque la sangre se la regresaron a cada uno de los pacientes en las mismas 6 etapas, considerando recuperación de 5 mililitros por kilo. Es decir, a la misma frecuencia y velocidad que se sacó la sangre, fue la misma frecuencia y velocidad en la cual se volvió a perfundir en el mismo paciente. Entonces se dieron cuenta que esta variabilidad pletismográfica puede predecir la capacidad de respuesta a la administración de fluidos, precisamente porque nosotros lo que estamos haciendo es recuperar la volemia. Entonces, este índice de variabilidad pletismográfica indirectamente está relacionado a la volemia del paciente. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en este estudio, por ejemplo, de Yusuke Endo? Fue correlacionar precisamente este PBI con la presión arterial media, con la presión venosa central, con un procedimiento que se llama termodilución transpulmonar para medir el gasto cardíaco, con algo que se llama medición de volumen sistólico, con el índice de perfusión, con la variación de la presión del pulso y la variación del volumen sistólico, que son elementos que siempre se hacen con herramientas que son invasivas. Y con todos los casos, el PBI mostró precisamente una correlación alta, una correlación positiva. Situación que pudo haber sido también estudiada por Canneson en este otro estudio. Vean que está en rojo y está en azul. La variación de la presión del pulso arterial, esto que está en azul, y lo que está en rojo, el PBI, la variabilidad pletismográfica, son los métodos que pueden ser los más efectivos para predecir la respuesta a fluidos. Entonces, hay otros métodos como el índice cardíaco, como la presión capilar pulmonar. Tenemos también esto de la presión venosa central, pero vean que estos manifiestan sensibilidades y especificidades menores comparativamente con la presión de la variabilidad del pulso. Entonces, pues habrá que considerarlo, habrá que tenerlo en mente precisamente cuando nosotros vayamos a evaluar precisamente la volemia o la respuesta a los líquidos. En este estudio el punto de corte fue 14%. Nosotros dijimos que lo vamos a ubicar entre 15 y 16. Pero sí es necesario que veas cómo se discrimina a estos pacientes respondedores y no respondedores a fluidos con un 81% de sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad en términos estadísticos? Y luego también midieron la especificidad, en donde se pudo obtener precisamente el 100% de especificidad. Entonces, en términos estadísticos, también, ¿qué cosa es especificidad? La sensibilidad es cuando identifican a los enfermos que realmente están enfermos. Y la especificidad es de los... Sí, Ok, en este caso, ¿qué sería? Los pacientes respondedores que reciben fluidos y que van a responder. ¿Y la especificidad qué cosa es? La identificar a los zonas que realmente están sanos. Entonces, identificar o discriminar a los enfermos de los verdaderamente enfermos. Entonces, en la especificidad, lo que midieron con estos métodos fue
a los no respondedores que cuando recibieron líquidos finalmente no respondieron. Entonces, son buenos métodos, la verdad, tanto el índice de perfusión como el índice de variabilidad pletismográfica. No solamente se utiliza en pacientes anestesiados, también se puede utilizar en pacientes que están críticos. Este estudio está realizado precisamente en unidades de cuidados intensivos, precisamente como respuesta a esa variabilidad. Entonces, fíjense bien, tienen aquí pacientes respondedores, tienes pacientes no respondedores. Entonces, la variabilidad pletismográfica que se obtuvo fue esta. Tienes en los respondedores 28%. Administras fluido y quedas en 17, es decir, sí respondieron. En los no respondedores, 11%, después del fluido, 10%, siguen sin responder. Entonces, los no respondedores siempre se van a comportar como no respondedores. Sobre todo estos, habrá que tener riesgo de una sobrecarga de líquidos, ¿no? Entonces, siempre será necesario que consideren precisamente ese punto de corte en 15, 16%. No solo los pacientes de cuidados intensivos, entonces vean este otro que son pacientes humanos también ventilados, en donde se pudo observar precisamente un 15%, ¿no? De la onda pletismográfica. Entonces, a ese 15% se establece como punto de corte. Situación que también se observó con el caso de los anestésicos. ¿Qué sucede con los anestésicos? Que los anestésicos muchas veces van a generar vasodilatación. Entonces, ¿qué va a suceder? El propofol. Los inhalatorios como isoflorano, sevoflurano, desflurano y los opioides generan vasodilatación. Por lo tanto, entonces, ¿qué va a suceder con la perfusión periférica? Pues vamos a tener probablemente un aumento de la perfusión periférica, pero vamos a tener una disminución de la presión arterial. Entonces, siempre que tengas un paciente anestesiado, este podría ser el comportamiento, que se aumente la presión periférica, que tengas una disminución de la variabilidad pletismográfica y que tengas los estados de hipotensión en donde el paciente necesita precisamente recuperar estos fluidos. Así que vuelvo a lo mismo, en la tabla que vamos a compartir del paciente de la práctica, el gato, tuvimos que administrar ahí un bolo de salina hipertónica precisamente para recuperar presión y para modificar precisamente los índices de perfusión y variabilidad pletismográfica. Entonces vean que en la anestesia general, sobre todo en la inducción, el índice de perfusión pasa de 2.1 probablemente a 3.8, precisamente por esto, por la vasodilatación que se está generando. Mientras que el PBI de 22 baja a 17 precisamente por ese efecto vasodilatador. Entonces, es algo que se observó precisamente en el gato, en el cual vamos a tener la tabla, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede con veterinaria? Bueno, pues en veterinaria el índice de perfusión puede tener también otra aplicación, que es lo que estamos haciendo precisamente con una tesis, con el caso de Jimena. La evaluación del índice de perfusión como una herramienta no invasiva para determinar la eficacia de un bloqueo epidural. Entonces, la anestesia regional, al menos en humanos, se ha identificado que este índice de perfusión sí puede ser un indicador de que el bloqueo epidural está bien hecho. Sin embargo, en veterinaria no hay un dato concluyente. De hecho, el único artículo que está publicado es precisamente este. Con la utilización de lidocaína, con la utilización de bupivacaína por vía epidural, lo que se observó por estos autores, por Crystal Doyle y algunos colaboradores, es que la presión arterial disminuye. Y esto se ve precisamente porque tanto la lidocaína como la bupivacaína van a generar un bloqueo de las ramas simpáticas. El bloqueo de las ramas simpáticas va a hacer que en esas extremidades pélvicas tengamos un efecto vasodilatador. Entonces, el bloqueo de las ramas simpáticas con un efecto vasodilatador va a hacer precisamente esto, que la presión arterial disminuya. Eso es lo que estamos viendo con el trabajo de Jimena. Efectivamente, la presión arterial disminuye. Pero resulta ser que el índice de perfusión tendríamos que tener un aumento durante el bloqueo, en este caso epidural.
Para ello estamos planteando dos dosis, una alta y una baja. Entonces vamos a ver precisamente con cuál de ellas se genera una mayor vasodilatación como para verificar que efectivamente el índice de perfusión sea un indicativo de que el bloqueo está bien hecho. Porque vamos a tener un aumento en el flujo sanguíneo de las extremidades, producto de la vasodilatación. Entonces, esas cosas son todavía las que hace falta describir, las que hace falta investigar, como para encontrarle precisamente otra posibilidad de uso al índice de perfusión y a la variabilidad pletismográfica y que no se queden ahí nada más como para identificar pacientes respondedores y no respondedores a fluidos. En el caso de esta especie, Panthera tigris, pues también ya se hicieron algunos estudios en donde vean, el punto de corte fue 18%, ahora en grandes felinos. Entonces vean bien, tienes un paciente que es hipotenso, normotenso y uno que es hipertenso. Entonces vamos con el primero, lo normal. El normotenso entonces tiene una presión de 70 milímetros de mercurio y vean que tiene 1.1, 1.17 de índice de perfusión y 10.44 de variabilidad pletismográfica, por lo tanto no es un paciente que sea respondedor a fluidos. Situación que se mantuvo cuando el paciente estuvo hipertenso porque el paciente sigue por debajo de ese parámetro. Pero ahora vean, el paciente que está hipotenso, entonces sí requiere fluidos porque una vez que está hipotenso, aumenta su PBI por encima del 15-16% que estamos marcando, entonces este paciente sí necesita fluidos porque sabes que va a responder. Un paciente hipertenso le das fluidos con este valor, vas a tener sobrecarga de líquidos y probablemente edema pulmonar. De tal manera que entonces aquí hay una correlación más o menos moderada de 0.65 con los hallazgos que se están presentando, de tal manera que entonces, pues sí, los valores de perfusión o de variabilidad pletismográfica tienen una correlación moderada precisamente con la presión arterial media de los pacientes que fueron evaluados. Pero seguimos en la misma, pacientes respondedores y no respondedores. Estos son todos los factores que pueden afectar a la variabilidad pletismográfica y que muchas veces pues tenemos que mantener un control durante la anestesia. Entonces, ¿qué puede alterar este índice llamado PBI? La perfusión, los vasopresores, la PIB, el volumen corriente, la hipercapnia, la respiración espontánea, la presión intratorácica, la frecuencia del pulso, presión intraabdominal, sobre todo con aquellos pacientes que tienen ascitis, la posición del cuerpo, la hipovolemia, el sitio de medición, cantidad y tipo de fluidos, la frecuencia cardíaca o la presencia de arritmias también, incluso la utilización de vasopresores o fármacos vasodilatadores durante la anestesia también puede ser muy, muy importante. Entonces son muchas cosas que pueden alterar precisamente a estos índices. Pero también tenemos otras herramientas que hemos utilizado durante las prácticas, esto que llamamos cooximetría. La cooximetría es una técnica que utiliza 7 a 12 longitudes de onda, es decir, es un infrarrojo múltiple. Y esta cooximetría se va a caracterizar porque te va a proporcionar precisamente medidas que son no invasivas de manera continua. De tal manera que entonces en la cooximetría nosotros podemos obtener información sobre la hemoglobina derivada de la oximetría de pulso, algo que se llama SpHb que hemos estado midiendo. Entonces vean, aquí este paciente tiene 11.4. Entonces yo puedo medir hemoglobina sin tener la necesidad de obtener una muestra de sangre o de tener aparatos como para medir precisamente a esa muestra de sangre. Pero la cooximetría también te devuelve la saturación de oxígeno, la SPO2. Entonces vean, aquí SPO2 de 100%. La cooximetría también te dice el contenido de oxígeno arterial, es decir, se llama SPOCTA en color un tanto lila o morado, que son 15 mililitros de oxígeno disueltos por cada decilitro de sangre. Entonces, tampoco es necesario hacer una gasometría como para obtener este parámetro que se llama oxígeno disuelto en sangre arterial, la KO2. Pero también esta cooximetría necesita igualmente un software muy, muy en específico, como para que puedas medir metahemoglobina, carboxihemoglobina
o algunas otras variantes de la misma hemoglobina, como puede ser la carbaminohemoglobina. Por ejemplo, para este monitor, ya midiendo la hemoglobina y esto del SPOC, el contenido de oxígeno arterial, el software nada más para estos dos, más o menos anda sobre 45 mil pesos. Y el monitor son como 70,000, entonces pues ya tienes un monitor que va más allá de 100,000 pesos. Así que pues podría ser interesante precisamente para cuando quieras medir estas cosas, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas de uso precisamente para este monitor, esto que se llama hemoglobina? Bueno, pues que si tú tienes una hemorragia así perioperatoria, quedamos que si tú haces una prueba de hematocrito, de microhematocrito, la verdad es que va a salir igual porque es una pérdida isotónica. ¿Cómo te vas a dar cuenta si tu paciente tiene o no tiene una hemorragia que pueda ser grave? Precisamente con esta medición de hemoglobina. Entonces, si tú tienes esta posibilidad de colocar estos lectores, la verdad es que vas a tener una importante contribución al paciente porque vas a evitar que esta complicación contribuya al aumento de la morbilidad o de la mortalidad. ¿Qué otros casos? A lo mejor necesitas realizar una flebotomía. ¿En qué momento te detienes? Pues lo puedes hacer precisamente guiado por el coxímetro. La atención oportuna de la anemia perioperatoria, antes de que vayas a anestesiar al paciente, medirle la hemoglobina. Si tú sabes que tiene anemia, como puede ser el gatito del día miércoles, el que usamos en su grupo, les digo que ese tuvo hemoglobina baja, entonces ahí, pues a lo mejor por la premura de la práctica, pero pudimos haber hecho algún mecanismo de transfusión precisamente para tratar de corregir precisamente ese valor que estaba alterado. Algún paciente que tenía politraumatismo, en el intraoperatorio, ya lo que dije, la estimación de la pérdida de sangre, aunque indirectamente ustedes ya lo saben. Una gasa de 10x10 te retiene 12 a 15 mililitros de sangre y tú tienes la responsabilidad de por cada mililitro de sangre que pierde el paciente reponer 3 mililitros de una solución cristaloide isotónica. Y todo esto pues lo puedes hacer precisamente para orientar un mecanismo como la transfusión sanguínea. Entonces, se pudieron haber dado cuenta que el dispositivo pues, es un lector así, es una cinta, es un infrarrojo, aquí está, este infrarrojo, y es una cinta que tiene este mecanismo autoadherible, por lo tanto se puede colocar aquí en la dorsal metatarsiana, pero también hay pacientes que se los coloco en la base de la cola para buscar a la coxigia ventral media. Habrá otros pacientes que me permito todavía colocarlo en la lengua. Puede ser un buen sitio de lectura, sobre todo la porción lateral. Algunas veces también el mismo dispositivo lo podríamos utilizar sobre la arteria radial, sobre todo en pacientes muy, muy pequeñitos, porque el brazalete pues, obviamente es como para pediatría, ¿no? El chiste es que lo coloques y que te des cuenta que, por ejemplo, este paciente tiene 14.7 de hemoglobina, este tiene 11.2, que son parámetros todavía un tanto normales, ¿no? Y entonces, mira bien, por ejemplo, este gato que tengo aquí en la imagen, resulta ser que el dispositivo lo tiene precisamente sobre la arteria radial. Entonces vean que son pacientes que están bien llevados, están bien monitorizados y que a lo mejor te das cuenta, como puede pasar con este caso, en donde tienes 9 de hemoglobina, pues este paciente evidentemente no está saturando correctamente, tiene 91% de saturación de oxígeno. Entonces, este paciente de la imagen de la derecha, probablemente lo que necesitamos hacer primero es un mecanismo de transfusión, precisamente para garantizar que puede comportarse bien. A pesar de ello, fíjense bien, tiene 0.53 de perfusión, me dice que está bien, y tiene 27 de valor de variabilidad pletismográfica. Por lo tanto, si yo a este paciente le puedo dar a lo mejor solamente un cristaloide isotónico, me puede favorablemente. Pero lo ideal es que pueda transportar el oxígeno, pero tiene poca hemoglobina precisamente para desarrollar ese trabajo. Entonces, estos mecanismos, estos monitores, pues eso te permiten poder estabilizar al paciente antes de la cirugía, ahora por concepto de que puede tener anemia como tal, ¿no? Entonces, la evidencia, al menos de la hemoglobina, en relación a lo que mide el monitor con lo que se puede medir en sangre, hay muchos estudios al respecto, sobre todo en medicina humana.
Entonces, en medicina humana se habla de que hay una diferencia entre lo que es el lector y lo que se mide en el laboratorio de 0.15 gramos sobre decilitro. Entonces, son métodos que se vuelven muy exactos. Sin embargo, hay mucha discrepancia. Hay algunos autores que te dicen que puede haber una diferencia de 1 gramo, algunos otros de 2, pero depende de alguna circunstancia en particular. Miller, por ejemplo, informa que esta hemoglobina medida en el monitor puede sobreestimar la hemoglobina medida. Hay algunos que dicen que la puedes subestimar, pero eso es porque el monitor necesita un ajuste, necesita un tiempo de calibración de lectura que se puede hacer precisamente con la medición de tres registros. Entonces, fíjense bien, aquí tienes 11.4, pero esto es porque ya está calibrado. La media de 3 mediciones arteriales con un ajuste in vivo, 1, mejora la precisión del dispositivo y 2, facilita la toma de decisiones precisamente para que un paciente pueda o no pueda tener una transfusión más rápida. Sin embargo, en este artículo de Frasca, nos dice que a pesar de que tienes un ajuste in vivo con la hemoglobina real, puedes tener diferencias hasta 3 gramos. Entonces, puede ser factible que tengas esas variaciones. Sin embargo, bueno, pues entonces habrá que ver opiniones de otros autores, ¿no? Vean este pacientito, este es un perro. Este también lo que hicimos fue colocarlo, se tiene que rasurar, eso sí, se tiene que quitar todo el pelo y tienes que rasurarlo precisamente para colocar sobre la dorsal metatarsiana el dispositivo que te permite entonces poder evaluar a esta hemoglobina. Vean que está saturando bien, tiene 99, tiene 89 latidos por minuto, tiene una hemoglobina de 13.6, tiene 18 de contenido de oxígeno arterial, tiene 12 de variabilidad pletismográfica, es un paciente no respondedor y tiene 2.6 del índice de perfusión que está un poquito elevado. Entonces, pues para eso sirven estas cosas. Ahora, la cuestión con estos monitores es que van a ver, por ejemplo, algunas veces que te dice el monitor es que tienes algo que se llama SIC. No, este video no lo marca. Lo está leyendo bien aquí. Pero tienes a veces lecturas como esta que dice SIC de la SpHb baja. Esto es un posible sesgo porque el índice de perfusión está muy bajito. Está tan bajo que a lo mejor eso es lo que cuesta trabajo para que el monitor pueda registrar precisamente el valor de la hemoglobina. Pero pues es un poquito el riesgo, ¿no? No solo eso, sino también las mucosas oscuras, probablemente, no en animales, pero sí en humanos se menciona que la presencia de alquitrán o manchas sobre la piel también puede alterar la lectura de la hemoglobina. Este es un estudio también que explica como parte de todos estos casos en donde se utiliza, pero aquí están comparando dos tipos de monitores. Este que estamos viendo en los videos es el de Masimo, se llama Radical 7 o RAD 7, aquí está. Pero hay otro monitor que hace prácticamente lo mismo, de otra marca, que se llama EmoQue, y este se llama Pronto 7. A la conclusión que llegan estos autores en esta revisión sistemática es que resulta ser que los médicos deben de tener un poquito más de cuidado porque estos fotómetros de EmoQue resultan ser más efectivos que el dispositivo de Masimo. Y esa situación también se observó precisamente con este otro estudio en donde veamos lo que pasó. Resulta ser que el nivel de hemoglobina venosa contra el coxímetro de pulso, en este caso el Radical 7, tienes una diferencia de 1 gramo sobre decilitro. Pero cuando se compara con el fotómetro EmoQue, tienes diferencia de 0.4 gramos sobre decilitro. Entonces, ese fotómetro es un dispositivo que puede ser un poquito más exacto, más fiable, pero bueno, pues también cuesta un poquito más, ¿no?
O sea, con este Radical 7 estábamos hablando de más de 100,000 pesos. El Emo QE debe de andar casi en los 200,000 pesos. Y esto es algo también, con esto terminamos, la cuestión de la hemoglobina. Se puede combinar la lectura con el índice de variabilidad platismográfica y este es un árbol de decisión muy, muy particular. Porque acuérdense que tenemos un punto de corte a 15%, 16%. Entonces, si tiene menos de 16%, por ejemplo aquí 9, no es responsivo a fluidos. Entonces, no le muevas, no le des fluidos en exceso porque va a haber sobrecarga de líquidos. Pero entonces, si tienes el punto de corte 15% o más, sí es responsivo a fluidos. Entonces, tiene anemia, una unidad de sangre. Solo está deshidratado, ok, cristaloides o coloides, dependiendo de su deshidratación. Entonces, esta situación de poder combinar la lectura de la hemoglobina con la variabilidad pletismográfica integrados en un algoritmo para llegar a una decisión, sobre todo en una transfusión, permite que las decisiones sean más tempranas y que la reducción de la mortalidad se dé en tu hospital, cuando menos en los primeros 30, 90 días, ¿no? Que para nosotros en veterinaria, pues la verdad es que es mucho tiempo. En veterinaria podríamos evaluarlo probablemente en los primeros 2 días, 3 días de hospitalización, porque ahí es donde puedes hacer precisamente el manejo de la transfusión antes de que el propietario te diga, no, mejor duérmalo, ¿no? Entonces, esto es lo que puede pasar. Y bueno, pues ya lo demás, mañana le seguimos con esto, que sería la hemoglobina en veterinaria, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta al respecto. ¿No? Que bueno, vean que efectivamente pues, son cosas que hemos estado haciendo en las prácticas que hemos proyectado, ¿no? Solo que nos habíamos tardado un poquito en llegar a este tema como tal. Pero bueno, vamos avanzando. Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, pues yo los dejo porque, pues primero vamos a comer y luego entonces parece que vamos a tener otra vez guía, entonces preparar el quirófano. Pues los dejo, tengan buena tarde, les mando saludos, cuídense, bye bye. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, Doc, hasta luego. Hasta luego.